Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio que puede ser de película, cine, series de televisión, novela, cómic o incluso videojuego y creamos una biografía ficticia basándonos en estos medios que tenemos a nuestra disposición. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de la señorita Marple. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Miss Marple es un personaje ficticio creado por la novelista Agatha Christie y que aparece en bastantes novelas y cuentos de esta autora. Es una anciana solterona que vive en el pueblo de St. Mary Mead y actúa como una consultora de detectives o aficionados a los casos, misterios, etc. Es una de las más queridos y famosos personajes de Agatha Christie y también ha aparecido en la gran pantalla. Su primera aparición fue un cuento publicado en la revista Royal en diciembre de 1927 que se tituló El Club de la Noche de los Martes, que más tarde se convirtió en el primer capítulo de El Problema 13 y su primera aparición en una novela completa fue en Muerte en la Vicaría en 1930. El personaje de Miss Marple se basa en el de la abuela de Agatha Christie, Margaret Miller, que era soltera y sus amigos, amigas que tenía alrededor de ella en donde vivía. Agatha Christie también atribuye la inspiración para el personaje de Miss Marple a una serie de fuentes de la que ella leía, afirmando que la señorita Marple era la clase de anciana que habría sido más bien como algunos de los compinches o amigos que tenía su abuela, señoras de edad que he conocido en los muchos pueblos donde he ido a vivir. Christie también usó material de su creación ficticia con la soltera Caroline Shepard, que apareció en el asesinato de Roger Ackroyd, y cuando Michael Morton adaptó la novela para los escenarios, para el teatro, se reemplazó el carácter de Caroline con una joven. Este cambio entristeció a Agatha Christie y que determinó dar a mujeres solteras una voz en sus novelas y es como nació la señorita Marple. Christie puede haber tomado el nombre de la estación de tren Marple, a través de la cual solía pasar, o de Marple Hall, cerca de la casa de su hermana Madge en Hackney Road. Bien, el personaje de Jane Marple en el primer libro que aparece, Muerte en la Vicaría, es muy diferente de la forma que aparece en libros posteriores. Esta primera versión de la señorita Marple es un chisme alegre y no una mujer especialmente agradable. Los ciudadanos de St. Mary Mead, como ella, a menudo están cansados por su naturaleza entrometida y parece esperar lo peor del mundo. En libros posteriores se vuelve más moderna y una persona más amable. Miss Marple resuelve crímenes difíciles debido a su agudeza e inteligencia. Y además toda su vida en St. Mary Mead le ha dado ejemplos de la parte negativa de la naturaleza humana. Los crímenes siempre recuerdan algún incidente en paralelo, aunque conocidos, puede ser aburrido por analogías que a menudo le conducen a un conocimiento más profundo acerca de la naturaleza de un crimen. Ella también tiene una notable capacidad para adherirse a un comentario casual y conectarlo con el caso que nos ocupa. En varias historias ella es capaz de confiar su conocimiento a Sir Henry Clittering, un comisario retirado de la policía metropolitana. Miss Marple nunca se ha casado y no tiene parientes cercanos vivos. Su sobrino Raymond West aparece en algunas historias que incluyen asesinato dormido y lingotes de oro, que también cuenta con su esposa Joan.
que además Raymond sobreestima a sí mismo y subestima la agudeza mental de su tía. Miss Marple emplea mujeres jóvenes, Clara, Emily, Alicia, Esther, Wenda y Emmy, de un orfanato cercano con quien las entrenan para el servicio como empleadas domésticas, pero ella las empleará en sus casos. Miss Marple nunca ha trabajado o no se le conoce un trabajo, a pesar de que se beneficia en su vejez con el apoyo financiero de Raymond West, su sobrino. Ella no es ni de la nobleza o aristócrata, pero está bastante cómodo entre esa clase social y habría sido feliz de vivir en ella. Por lo tanto, Miss Marple se puede considerar una versión femenina de elementos básicos de la novela policíaca británica, como sería el caballero detective. Ella demuestra una educación muy completa, incluyendo algunos cursos de arte que, además de conocimientos de anatomía humana, sobre todo que la usa cuando ven cadáveres. En la novela El truco de los espejos se revela que la señorita Marple se crió cerca de la catedral y que estudió en una escuela italiana también cerca de su lugar de residencia. Mientras la señorita Marple se describe como una anciana en muchas de las historias, su edad se menciona en el Hotel Bertrand, donde se dice que visitó el hotel cuando ella tenía 14 años. Y casi 60 años han pasado desde entonces. Entonces podemos más o menos saber la edad que tenía en esa novela, sobre 74 años. Bien, poco se sabe sobre los antecedentes de Marple, excepto que ella tiene dos hermanas menores. Una de ellos es la madre de Raymond y la otra es la madre de Mavis Dehan, una joven que fue acusada de envenenar a su marido Geoffrey. Tenemos 10 novelas protagonizadas por la señorita Marple desde 1930 hasta 1971. Las más destacadas pueden ser Muerte en la Vicaría, El truco de los espejos, El tren de las 4:50 desde Paddington o Misterio en el Caribe. La última que se publicó, curiosamente, fue Sleeping Murder, que se escribió en 1940 pero no se publicó hasta 1976. Luego hay una serie de cuentos como los 13 problemas, los casos de la señorita Marple y otros cuentos, los cuentos completos, etcétera, donde recopilan las vivencias más cortas en novela. Y en el gran medio, en el cine, la primera actriz que interpretó fue Margaret Rutherford en 1930 en una película basada en El espejo roto, y esta fue la primera actriz. Después también hizo alguna película más. Por ejemplo, la conocí Angela Lansbury, que la conocemos por si la serie Se ha escrito un crimen, hizo una película también de la señorita Marple basado en la novela de 1962. Interpretó a este personaje y también en la versión del espejo roto de lado a lado. Luego en 1983 Ita Eber, una actriz estonia, también hicieron una adaptación de la novela Un bolsillo lleno de centeno. Y en televisión, sobre todo en la televisión británica, hubo una serie en 1970 y que interpretó la actriz Gracie Fields. Luego otra más cercana de 1983, claro, la actriz Helen Hayes. Y de 1984 a 1992 se fueron haciendo diferentes capítulos independientes de una serie de la BBC que protagonizaba Joan Hitchson.
y después se continuó con otras adaptaciones de 2004 a 2008 que hizo Geraldine McEwan y de 2009 a 2013 que hizo Julia Mackenzie. También hay una serie animada que se llamaba Grandes Detectives Poirot y Marple de Agatha Christie, y incluso en 1974 y 1977 hubo algunas obras de teatro, aparte que desde 1993 a 2001 la BBC Radio dramatizó las novelas de Miss Marple interpretadas por June Whitfield. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.